Imagina un lugar que parece sacado de un sueño o de una pesadilla, una ciudad suspendida en las nubes, inaccesible, protegida por precipicios que parecen tocar el cielo. En este lugar vivían los indios queres, invulnerables, en su fortaleza natural. Y no era para menos. La ciudad, que los españoles conocían como Acoma, era un prodigio de la naturaleza y la ingeniería. Se decía que para llegar a ella era necesario subir un peligroso camino por pequeñas sendas en las que un tropiezo o un descuido suponía caer desde más de 100 metros de altura. Aquí va a tener lugar una de las guerras más brutales llevadas a cabo por españoles, novohispanos y tlaxcaltecas en su expansión del virreinato de la Nueva España hacia el norte. Los indios queres ya habían tenido contacto en 1539 con la expedición de Vázquez de Coronado, el cual quedó boquiabierto ante semejante majestuosidad. Sin embargo, pasarían más de 50 años antes de que los habitantes de Acoma volvieran a cruzarse con los españoles. Esta vez no era una expedición de conquista. En 1598, Juan de Oñate, un hombre criado en los duros bordes de la frontera, iba al mando de una expedición para establecerse en el norte, formada por familias enteras, ganado y todo lo necesario para fundar un nuevo asentamiento. Juan de Oñate era hijo de Cristóbal de Oñate, uno de los tenientes de Hernán Cortés, y estaba casado con la bisnieta del mismísimo emperador Moctezuma. Los españoles fueron recibidos con hospitalidad por los pueblos nativos, igual que ya había sucedido en 1539. Oñate había fundado San Gabriel, la segunda ciudad hispana más antigua en el actual territorio de Estados Unidos, y todo indicaba que las relaciones con los indígenas podían gestionarse con diplomacia. Convocó a los líderes de las principales tribus en 2 ocasiones para prestarse lealtad y amistad. Con este clima de cooperación, Oñate decidió explorar el desconocido territorio del este. Tras días de travesía llegaron a la impresionante ciudad de Acoma el 27 de octubre. Lo que vieron era digno de una leyenda, una ciudad que parecía flotar en el cielo, con casas de varios pisos y terrazas colgadas al abismo. Los notables de Acoma, repitiendo gestos anteriores, descendieron al campamento español para prometer amistad. Todo parecía bajo control. Sin embargo, los líderes de Acoma, asustados por el poder de los hombres blancos y sus caballos, habían decidido que era hora de actuar. Si eliminaban al líder, pensaron, el resto caería fácilmente. Así que trazaron un plan: invitar a Oñate y a sus hombres a subir a la ciudad. La subida a Acoma era un espectáculo impresionante. Los españoles treparon por estrechos senderos al borde de precipicios, contemplando cómo las casas y terrazas se alzaban majestuosas sobre las alturas. Al llegar a la cima, fueron conducidos con cortesía a recorrer la ciudad y finalmente llegaron a la sala del consejo. Los queres guiaron a Oñate hacia una pequeña escalera que conducía a una oscura habitación. Era una trampa. Pero algo dentro de Oñate, un instinto quizás, lo hizo dudar. No lo sabemos. Pero el español decidió no bajar. Los indígenas no insistieron. Fingiendo cortesía, los acompañaron hasta la base de la roca y dejaron que los españoles continuaran su marcha. Sin saberlo, Oñate y sus hombres acababan de esquivar un destino trágico. Pero esta historia, como tantas en la conquista, no tendría un desenlace tan afortunado para todos. Juan de Zaldívar, uno de los capitanes de Oñate, avanzaba con 50 jinetes para reunirse con el resto de los hombres, cuando la imponente ciudad de las rocas apareció ante sus ojos. Era un espectáculo que cortaba el aliento. Como en ocasiones anteriores, los habitantes de Acoma le dieron una bienvenida cálida y amigable, invitándolo a subir a su majestuosa fortaleza. Pero Zaldívar, veterano de 1000 batallas, intuía que algo no cuadraba. Sabía que la amabilidad podía ser tan peligrosa como una emboscada. A pesar de sus recelos, aceptó la invitación, pero subió acompañado por 16 hombres armados, algunos de ellos tlaxcaltecas, dejando al resto con los caballos en la base. Los españoles fueron guiados por los queres, que con gestos amables les mostraban la ciudad y los agasajaban con generosidad. Poco a poco, los soldados españoles se fueron dispersando por las callejuelas de Acoma. Fue entonces cuando el líder de los querés lanzó un grito que desgarró el aire. Como una tormenta cayeron sobre los españoles, que cayeron uno tras otro. Entre los primeros en perecer estuvo el propio Zaldívar, varios oficiales y tlaxcaltecas. 5 supervivientes lograron reagruparse en un intento desesperado por llegar al sendero de bajada. Rodeados y llenos de flechas clavadas, acabaron peleando a culatazos con los arcabuces. Ya en las últimas se lanzaron al vacío desde una altura de más de 40 metros de altura. Todavía hoy, más de 400 años después del suceso, no se sabe aún cómo ocurrió el milagro de que 4 de ellos se salvaran de semejante salto.
Maltrechos y cubiertos de heridas, fueron rescatados rápidamente por sus compañeros en la base de la roca, pero todos sabían que esto no era un simple enfrentamiento, era el inicio de algo mucho mayor. Una revuelta masiva de los indios pueblo, más de 30.000 guerreros que iba a desatarse en cualquier momento. Corrieron a San Gabriel para alertar a las familias. Oñate era consciente de lo que estaba en juego, entendió que no había opción a la duda. Si no respondía al desafío, los indios pueblos se unirían en masa a los queres rebeldes y San Gabriel sería arrasada. Pero el reto era monumental. Acoma no era una simple ciudad, era una fortaleza natural, defendida por casi 500 guerreros, entre queres y navajos. La ciudad del cielo estaba protegida por un sendero estrecho y traicionero que hacía que cualquier intento de subir se convirtiera en una misión suicida. Aún así, no había otra alternativa. La decisión estaba tomada. Vicente de Zaldívar, hermano del oficial que había caído, pidió encabezar la expedición. El 12 de enero de 1599, 70 soldados emprendieron la marcha. Eran todos soldados viejos, veteranos, y solo entendían una forma de enfrentar la vida, así que la decisión fue simple, o todo o nada. Portaban un rudimentario pedrero, un pequeño cañón que disparaba piedras, montado sobre un caballo como única pieza de artillería. Las corazas eran viejas y maltrechas, y las cotas de malla oxidadas. Sus armas incluían espadas, dagas, picas, algunas alabardas y un puñado de mosquetes y arcabuces. El 22 de enero divisaron la silueta de la ciudad de Acoma. Los queres estaban listos, habían acumulado provisiones y armas. Desde las terrazas, las azoteas y los precipicios, centenares de guerreros, con sus cuerpos pintados de negro, lanzaban gritos de guerra burlándose de sus enemigos. Al pie de la roca se detuvieron. Un heraldo se adelantó al frente de las tropas, sopló su trompeta y con solemnidad exigió la entrega de los culpables de la masacre de Zaldívar y sus hombres. En nombre del rey proclamó: «Entregad a los responsables y vuestra ciudad no sufrirá daño». 3 veces repitió la demanda, pero lo único que recibió fue una tormenta de insultos y burlas. Para Vicente de Zaldívar el objetivo era claro: si lograba que los queres entregaran a los responsables de la masacre, podría someterlos a un juicio ejemplar en San Gabriel y garantizar la paz en la región con un costo mínimo. Pero si no había acuerdo, la única opción era casi un suicidio. Con las primeras luces del amanecer comenzó el asalto. Zaldívar dividió a sus hombres en pequeños grupos de 12. Uno de ellos fue enviado durante la noche a la parte más escabrosa del talud, cargando con el pedrero que arrastraban con cuerdas. A pesar de que debían escalar, se armaron lo mejor que pudieron y con sus espadas, dagas, cotas y corazas empezaron a remontar el cerro. Con las piezas de sus armaduras pintadas de negro y el metal engrasado para evitar cualquier ruido, aquellos hombres parecían sombras en la oscuridad. Habían oscurecido incluso sus rostros, como verdaderos comandos modernos, y comenzaron la ascensión al borde del vacío, apoyándose unos a otros con cuerdas y arrastrando también su pequeño cañón y unos pocos arcabuces. Al amanecer, en el lado norte de la roca, los pocos mosqueteros y arcabuceros abrieron fuego. El propósito de esta maniobra era distraer a los indios. Mientras el ataque se producía en el lado norte, los 12 escaladores habían alcanzado lo más alto de un inmenso farallón, separado por un profundo tajo del núcleo de la ciudad, y al atardecer cargaron el cañón y dispararon. El impacto del proyectil destrozó la pared de una de las casas de adobe. Durante la noche, varios grupos de soldados talaron los pocos pinos que había y los subieron hasta donde estaban los 12 soldados y el pedrero. Subieron hasta el farallón y se ocultaron en las grietas y hendiduras. Con los troncos que llevaban y unas cuerdas fabricaron durante la noche un pequeño e inestable puente portátil. En la madrugada del 23 de enero, una sección de atacantes inició una carrera que sorprendió a los defensores. Cuando estos se quisieron dar cuenta, los españoles habían tendido su tosca pasarela por encima del tajo. Ya estaba un grupo de atacantes al otro lado cuando uno de los soldados cortó sin querer la cuerda que unía la pasarela, que cayó al abismo. Ahora, el grupo estaba aislado de sus compañeros por un corte en la roca de decenas de metros de profundidad, y los defensores se dispusieron a acabar con ellos. Superados en número y separados de sus compañeros, los españoles enfrentaron un aluvión de ataques. La situación parecía insostenible. Desde el otro lado del precipicio, los arcabuceros miraban impotentes cómo sus compañeros luchaban por sus vidas. No podían disparar por miedo a herirlos. Fue en ese instante cuando Gaspar Pérez de Villagrá, viendo que no había otra solución, cogió carrerilla, corrió hacia el borde del precipicio y, en un salto increíble, cruzó al otro lado. Una vez allí, alcanzó la cuerda que sostenía la pasarela y la aseguró de nuevo. Había un paso otra vez. El resto de los hombres de Zaldívar cruzaron rápidamente para reforzar a sus compañeros. Lo que siguió fue una de las batallas más cruentas jamás libradas en América del Norte.
Las calles de Acoma se convirtieron en un infierno. Los soldados españoles, heridos, cubiertos de sangre y acribillados de flechas, se abrían paso entre oleadas de guerreros que se atrincheraron en sus casas, convertidas en fortines que conformaban un laberinto defensivo. Una vez más, Vicente de Zaldívar ofreció la paz. Un heraldo proclamó que si los defensores se rendían y juraban lealtad, serían perdonados. La oferta se repitió 3 veces y 3 veces fue rechazada. Zaldívar tuvo que tomar la ciudad casa por casa. El pedrero se colocó en primera línea y disparó contra las casas. Fue un proceso lento y sangriento, cada disparo del cañón demolía una pared o abría una brecha en los muros que aprovechaba la hueste hispano-tlaxcalteca. Algunas casas comenzaron a arder, algunos guerreros prefirieron lanzarse al vacío desde las alturas antes que entregarse. Finalmente, los ancianos de la ciudad emergieron de sus refugios y pidieron una tregua. Exhaustos y al borde del colapso, los españoles aceptaron. Cuando la batalla terminó, el costo había sido devastador. Más de 500 defensores habían muerto. La ciudad de Acoma yacía en ruinas. 2/3 de sus casas estaban destruidas. El castigo para los queres había sido terrible, pero la victoria española fue igualmente amarga. Perdonaron la vida a los supervivientes, pero le amputaron un pie a cada uno de ellos, como mensaje a los indios pueblo ante la inminente rebelión. Una medida cruel, pero lo cierto es que los indios pueblo se presentaron ante Oñate para acordar una paz. Sin embargo, este sería el primero de numerosos enfrentamientos con los queres y los indios pueblo, a los que posteriormente se sumarán apaches y comanches, y donde los misioneros acabarán teniendo un papel fundamental. A pesar de todo, en el siglo XVII, los queres levantarán una iglesia en la reconstruida ciudad de Acoma, que todavía se mantiene a día de hoy.